Mis padres me abandonaron por no ser tan inteligente como mi gemela. Años después intentaron reconectar. Pero les presenté a mi nueva familia. Así que hace 10 años. Cuando tenía 12. Mis padres me enviaron a vivir con mi tío. El hermano mayor de mi padre. Al campo. Porque ya no querían cuidarme. Pensaban que era una carga para ellos y preferían criar a mi gemela, a quien consideraban mucho más capaz que yo. Y no lo niego. Ella era mucho más inteligente que yo y, desafortunadamente, no podía seguirle el ritmo. Yo era, en general, del promedio. Pero en una familia de triunfadores. El promedio no era suficiente. Mis padres eran médicos y habían decidido que mi hermana y yo también seríamos médicos como ellos. Pero, para ser honesta, nunca me interesó la academia y me inclinaba más hacia actividades creativas. Y eso era lo que realmente quería hacer con mi vida. Solían someterme a una tremenda presión y no me iba bien en la escuela. No ayudaba que mis padres ni siquiera intentaran animarme a mejorar. Simplemente me insultaban y me comparaban constantemente con mi hermana gemela. Estaba acostumbrada a ese tipo de trato desde muy joven. Pero con el tiempo empeoró y me resultaba muy difícil concentrarme en cualquier cosa. Cuando estaba en la escuela secundaria, me iba tan mal en todo que estaba suspendiendo en la mayoría de las clases. Y aunque me esforzaba al máximo, no podía sacar mejores notas. Mis profesores se quejaban constantemente de mí porque no sabían cómo eran las cosas en casa para mí. Simplemente creían que era perezosa y que no estaba dispuesta a esforzarme lo suficiente para mejorar. Incluso la gente de la escuela me comparaba con mi brillante hermana gemela, a quien le iba mucho mejor que a mí. Literalmente. Me iba a la cama llorando todas las noches porque cada día mis padres se aseguraban de recordarle a mi hermana cuánto la querían y recordarme lo decepción que estaba siendo para ellos y que necesitaba mejorar. Una noche, las cosas se pusieron muy mal porque en la cena me insultaron una vez más por mis notas. Reaccioné contra ellos y me castigaron durante las siguientes 2 semanas. Así que decidí huir de casa. Sin saber siquiera a dónde iba a ir. Obviamente. No pude llegar muy lejos y solo pude llegar al parque cercano. Donde me senté sola. Triste y aterrorizada en la oscuridad. Me encontraron allí alrededor de las 3 de la mañana. Tuvieron que llamar a la policía y buscarme. Después de que me trajeron de vuelta a casa. Ese fue el día en que decidieron que me iban a enviar a casa de mi tío en el campo. Donde podría crecer con él y su familia. Cuando mis padres me dijeron que me iban a enviar a vivir con mi tío y su familia. Literalmente les rogué muchas veces que no me hicieran eso. Que sería mejor y que nunca más les decepcionaría ni intentaría huir. Pero no les importó nada de eso. Me dijeron que les había fallado y que ya no podían lidiar con esto. Tenían otra hija a la que cuidar y no podían pasar todo su tiempo cuidando de alguien que había demostrado ser inútil una y otra vez. Ni siquiera creo que fuera verdad. Pasaban la mayor parte del tiempo adulando a mi hermana. Apenas se preocupaban por mí a menos que fuera para burlarse de lo mal que me iba en la escuela. De todas formas, seguí rogándoles que no me hicieran eso porque no quería estar lejos de ellos y, lo que es más importante, no quería separarme de mi hermana. Ya que era literalmente la única persona que era amable conmigo en esa familia. Sin embargo, no me escucharon e hicieron lo que tenían que hacer. Me hicieron despedirme de mi hermana y ni siquiera le permitieron estar allí para acompañarme en el viaje a casa de mi tío. Una vez que estuve allí, literalmente no pude parar de llorar durante las siguientes semanas y solo quería volver a casa. Intentaba llamar a mis padres y mi tío y mi tía fueron realmente útiles y comprensivos durante ese tiempo porque podían entender lo que estaba pasando. Pero mis padres no contestaron ninguna de mis llamadas y me ignoraron. Unas semanas después, decidí aceptar mi destino y hacer las paces con él. Seguí en contacto con mi hermana. Ella era la única persona que me hablaba. Pero tenía que hacerse en secreto porque ella no tenía teléfono móvil. Así que tenía que llamarla desde el teléfono de mi tío cuando mis padres no estaban. Afortunadamente, las redes sociales se estaban popularizando en ese momento. Así que ella usaba el ordenador para hablar conmigo y, de vez en cuando me decía que todo estaba despejado.
La llamaba y por fin podíamos hablar. Mi hermana y yo seguimos en contacto. Nos queremos y siempre será así. Ella me ha mantenido al día de lo que ha pasado con ella y con nuestros padres durante los últimos 10 años y también me ha dicho que nuestros padres estaban planeando ponerse en contacto conmigo hace un par de semanas. ¿Qué es cómo pude prepararme mentalmente para eso? Durante los últimos años no tuve absolutamente ningún contacto con mis padres. Inicialmente fue porque se habían negado a ponerse en contacto conmigo o incluso a hablarme después de que me dejaran en casa de mi tío. Y después de pasar un par de años en casa de mi tío, fui yo la que simplemente no estaba interesada en volver a contactar con ellos. Me habían abandonado. Ese era el final de la historia y, sinceramente, después de mudarme con mi tío y mi tía, mi vida era mucho mejor. No me sometían al tipo de presión que mis padres y empecé a mejorar en la escuela. Seguía siendo del promedio académicamente. No era la alumna de sobresaliente que mi hermana siempre había sido. Pero al menos no estaba suspendiendo en todas mis clases. Mi tío y mi tía también me permitieron participar en otras actividades como obras de teatro y deportes. Lo que mis padres no me permitieron hacer porque pensaban que afectaría a mis notas. Estaba viviendo mi vida al máximo y era muy feliz con ellos. Cuando vivía con mis padres, también me prohibían hablar con chicos porque pensaban que me distraería. Mi tío y mi tía, sin embargo, no tenían restricciones tan ridículas y me permitían hablar con quien quisiera y también me permitían traer amigos a casa. Casualmente. Esa fue la razón por la que pude conocer a mi marido, que ha estado ahí para mí todo el tiempo. Llevamos juntos los últimos 7 años. Nos juntamos en la escuela secundaria y hemos sido inseparables desde entonces e incluso asistimos a la misma universidad. Me gradué de la universidad el año pasado y una semana después de que nos graduáramos juntos, nos casamos en una ceremonia íntima y el mes pasado di a luz a nuestro hijo. Ya no vivo con mi tío y mi tía. Mi marido y yo tenemos una casa a pocas calles de la de ellos. Pero los visitamos con bastante frecuencia y ellos también a nosotros para ver a nuestro hijo. Estoy de baja por maternidad ahora mismo. Así que no tengo que volver al trabajo hasta dentro de unas semanas. Mi hermana ha estado abiertamente en contacto conmigo durante los últimos años porque después de cumplir 18 años decidió que no sentía la necesidad de ocultar nuestro vínculo a nuestros padres porque no había nada que pudieran hacer. Fue la dama de honor en mi boda y también es la madrina de mi hijo. Y la semana pasada, mientras nos visitaba, me dijo que nuestros padres planeaban hacerme una visita. Todavía no sabían que estaba casada y tenía un bebé porque prácticamente todo el mundo había dejado de hablar con ellos después de que me abandonaron porque fue una cosa tan descorazonadora de hacer. Así que no sabían nada de mi vida y mi hermana no pensó que fuera necesario que ella les hablara de mí. Así que no les dijo nada. Incluso cuando le preguntaron. Pero después de 10 años, finalmente sentían algún tipo de arrepentimiento por lo que habían hecho hace todos esos años y estaban planeando ponerse en contacto conmigo. Así que pensó que era su deber contármelo para que pudiera decidir lo que quería hacer y no me pillara por sorpresa cuando se pusieran en contacto conmigo preguntando si podían visitarme. Un par de días después de su visita, mis padres se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales preguntándome si podían visitarme. No se disculparon por nada. Era solo un mensaje normal de los dos preguntando si podían visitar. Nada más. Me decepcionó un poco ese mensaje porque realmente esperaba que al menos dijeran que lo sentían por la forma en que me habían tratado en el pasado. Así que durante un rato me enfadé tanto que pensé en no responder a ese mensaje. Pero luego tuve una idea mejor y pensé que los invitaría y les mostraría ese lugar porque ahora tenía una gran vida y pensé que sería una buena idea hacerles saber lo bien que me iba sin ellos. Así que les di mi dirección y los invité a cenar el fin de semana. También invité a mi tío, a mi tía y a mi hermana. Y obviamente mi marido y mi hijo iban a estar allí porque la cena se celebraba en mi casa. No les dije a mi tío y a mi tía que mis padres iban a estar allí. Así que todo el mundo se sorprendió mucho al verse cuando aparecieron en mi casa el pasado fin de semana. Esto fue hace 3 días y todavía no sé si hice lo correcto o no. De todas formas, una vez que todo el mundo estuvo aquí, las cosas fueron bastante incómodas porque obviamente no había visto a mis padres en 10 años y todo el mundo en la familia les había cortado el contacto. Incluyendo a mi tío y a mi tía. Ya que tampoco querían tener nada que ver con mis padres.
La razón de ello era que mis padres habían prometido que no solo me apoyarían económicamente mientras viviera con mi tío, sino que también se mantendrían en contacto para que no me sintiera sola y se asegurarían de que mis necesidades emocionales también fueran satisfechas. Pero solo cumplieron la mitad de esa promesa. Enviaban dinero cada mes. Pero no se molestaban en mantenerse en contacto conmigo y estaban contentos de haberse deshecho de mí. Ese no era el trato que mi tío había aceptado y estaba molesto de que mis padres me estuvieran abandonando emocionalmente. Pero no le importaba cuidarme. Así que él fue el que me defendió y les dijo al resto de la familia lo que mi padre estaba haciendo y todos los demás cortaron a mi padre por esa razón. Lo que llevó a una gran enemistad entre los dos. Pero mi padre siguió enviando dinero hasta que cumplí 18 años. Después de eso, tampoco hubo contacto entre ellos. Después de saludarnos, se suponía que íbamos a cenar juntos. Pero decidí hacer un brindis antes de eso. Como si las cosas no fueran lo suficientemente incómodas. Decidí aprovecharlo y empeorarlo aún más porque quería que mis padres se sintieran mal y que se sintieran arrepentidos. Así que me levanté y empecé a pronunciar un discurso sobre lo hermosos que habían sido los últimos 10 años de mi vida en comparación con los 12 primeros. Hice que fuera un discurso para mi tío y mi tía porque sinceramente habían hecho mucho por mí durante la última década y no creo que hubiera podido llegar tan lejos en la vida sin ellos. También le di las gracias a mi marido por estar ahí conmigo en todo el camino y a mi hermana por no rendirse nunca conmigo a pesar de todo lo que estaba pasando. De forma muy marcada. Decidí menospreciar a mis padres en mi discurso porque no tenía nada que agradecerles y ellos se dieron cuenta de ello porque durante todo mi discurso mantuvieron la mirada baja y ni siquiera dijeron una palabra. Y una vez que terminé mi discurso, decidí restregarles aún más y me volví hacia mis padres y les dije que por fin estaba lista para presentarles a mi nueva familia. Se quedaron impactados hasta la médula cuando lo anuncié porque no creo que esperaran que dijera algo así tan pronto como dije que esta era mi nueva familia. Mi madre rompió a llorar y literalmente salió corriendo en primer lugar y todos nosotros hubiéramos estado mucho mejor sin todo este drama. Después de que se fueron, tuvimos una cena muy incómoda y tranquila juntos y nadie se quedó al postre y me alegré de ello porque fue realmente pesado. No me gustaban mis padres. Pero no pensaba que lo que había hecho fuera correcto. No he tenido la oportunidad de hablar con mi tío y mi tía todavía. Pero mi hermana y mi marido piensan que me pasé un poco de la raya y que ni siquiera debería haber respondido a los mensajes de mis padres si no quería interactuar con ellos. Pero insultarlos así fue simplemente innecesario. Hice mal al invitar a mis padres a cenar y luego humillarlos. Actualización 1. Muy bien. Los comentarios hasta ahora han sido bastante divisorios sobre si debo o no disculparme con mis padres. Pero todo el mundo está de acuerdo en que al menos debería hablar con mi tío y mi tía. Así que, como todavía no se sabe nada sobre mis padres, decidí contactar con mi tío hoy. Ha pasado una semana desde la cena familiar que organicé y no hemos podido hablar mucho durante los últimos 2 días porque estaba muy ocupada y ellos también. Y también creo que la incomodidad seguía ahí. Así que no hablamos entre nosotros porque no queremos que las cosas sean incómodas. Pero hoy lo abordé llamando a mi tío y antes de que pudiera decir nada. Simplemente le dije que lo sentía mucho por haber invitado a mis padres a la cena de ese día sin siquiera avisarles. Me dijo que estaba un poco sorprendido de que hubiera hecho eso. Pero que al final lo superó. Simplemente no se había puesto en contacto conmigo porque no sabía si yo me sentía bien después de esa noche. Ya que estaba bastante molesta. Y estuvo de acuerdo en que las cosas se habían puesto bastante incómodas ese día. Pero me dijo que todo era agua pasada y que no importaba. Después llamé a mi tía y también me disculpé con ella y ella tuvo una reacción similar. Así que ahora que me he disculpado con ambos y ya está hecho, ya no me siento tan culpable. Personalmente, no siento que les deba una disculpa a mis padres porque después de todo lo que me hicieron pasar en mi infancia, realmente no creo que nadie se sintiera mal por comportarse como yo lo hice. Ellos no se han disculpado todavía. Así que no veo ninguna razón para que yo lo haga. También hablé con mi marido sobre ello ya que me había dicho que debía disculparme con ellos y le expliqué que, aunque lo que hice en la cena fue innecesario, la forma en que me habían tratado en el pasado tampoco era aceptable. Pareció entender por dónde iba. Así que no insistió. Le dije lo mismo a mi hermana y ella se mostró un poco escéptica al respecto.
Pero luego me dijo que, al fin y al cabo, era mi decisión. Yo era la que había sido agraviada. Así que lo que decidiera hacer era justo. Tampoco ha podido ponerse en contacto con nuestros padres durante la última semana, ya que han estado sospechosamente callados. Pero supongo que simplemente se están escondiendo por el momento. Definitivamente se pondrán en contacto conmigo de nuevo y exigirán una disculpa o intentarán crear algún drama. Actualización 2. Hola. Solo quería aclarar algo. Mi hermana no está intentando ser diplomática manteniendo una buena relación con nuestros padres e incluso si lo está. A mí me parece bien. Así que no es necesario que se convierta en algo tan importante en la sección de comentarios. Como he estado notando. Ella sabe que lo que me hicieron fue muy malo. Pero también era muy joven. No es como si pudiera haberse enfrentado a ellos y protestar. Estaba en contra de la idea en ese momento. Pero éramos tan pequeñas que nuestras opiniones no importaban realmente. Así que no podía haber hecho nada de todas formas. Hizo lo mejor que pudo y se mantuvo en contacto conmigo. Así que eso es suficiente. Ahora, la razón por la que sigue en contacto con nuestros padres es porque se están haciendo mayores y no quiere abandonarlos porque eso la haría sentir culpable. No hay nada más que eso. No es realmente tan profundo. Así que por favor no la acuséis de nada. Es completamente innecesario y nos queremos mucho. Así que no pensamos que los comentarios que se están haciendo sobre ella estén justificados. Ahora, pasando a lo que pasó. Como había mencionado en mi última actualización hacia el final. Estaba bastante segura de que mis padres no se iban a quedar sentados y se iban a tomar amablemente lo que había hecho. No son el tipo de personas que dejan pasar las cosas fácilmente. Así que estaba preparada para algún tipo de represalia por su parte y finalmente ocurrió hoy. 10 días después de la cena que había organizado. Decidieron hacer público el incidente y publicaron todo al respecto en las redes sociales. Pensé que era bastante sorprendente porque en realidad no tienen una presencia muy activa en las redes sociales. Pero solo por este incidente decidieron publicarlo y, tal como esperaba. Era una publicación muy unilateral en la que solo hablaban de lo dolidos que estaban. Pero no mencionaban ninguna de las cosas que habían hecho en el pasado. Sinceramente, no me habría importado esa publicación si hubiera estado dirigida a los miembros de nuestra familia. Ya que a nadie de mi familia le gustan mis padres por lo que hicieron en el pasado al abandonarme y todo eso. Pero habían sido muy inteligentes con todo el asunto y habían decidido seguir adelante y etiquetar también a mis compañeros de trabajo y a los de mi marido. Aunque él ni siquiera tenía nada que ver con todo este fiasco. Obviamente. Mis compañeros de trabajo no conocían mi historia con mis padres ni mi tensa relación con ellos. Así que todos se quedaron bastante impactados cuando fueron etiquetados en esa publicación y empezaron a hacer explotar mi teléfono casi de inmediato. Estoy de baja por maternidad. Así que obviamente no sabía lo que habían publicado porque no estaba en el trabajo y tampoco reviso mucho mis redes sociales porque normalmente estoy ocupada con mi hijo. Pero después de que empezaran a enviarme mensajes diciéndome que mirara lo que había pasado online. Me quedé en shock. No sabía cómo reaccionar porque no me esperaba nada de eso. Estaba bastante segura de que habían podido encontrar la cuenta de mis compañeros de trabajo acechándome online porque tengo bastantes fotos con ellos y los había etiquetado en ellas. Así que probablemente eso era lo que habían estado haciendo en la última semana. Acechándome intentando averiguar con quién era amiga en el trabajo para poder arruinar mi reputación. De todas formas. Vi esa publicación y me quedé en shock durante un par de minutos. Pero luego decidí comentar y contarle a la gente la realidad de la situación. No tenía nada que ocultar. Yo era la víctima en la situación y lo que pasó en la cena fue innecesario. Pero no injustificado. Así que escribí todo el incidente que había tenido lugar. Como me habían dejado en casa de mi tío hace todos esos años y luego se habían negado a mantenerse en contacto conmigo e incluso cuando se habían puesto en contacto conmigo no se habían disculpado y después de que llegaran a mi casa todavía no se habían disculpado. Si hubieran hecho eso, podría haber reconsiderado decir las cosas que dije. Pero de todas formas. En mi opinión lo que hice no estuvo mal. También aclaré lo mismo a mis amigos del trabajo que habían sido etiquetados en la publicación. Me disculpé con ellos en nombre de mis padres porque no necesitaban ni merecían verse envueltos en nuestro drama y fue realmente ridículo que mis padres hicieran algo así.
Obviamente estoy bastante enfadada porque podrían haberse dirigido solo a mí y haber mantenido las cosas limpias. Pero arrastrar a mis compañeros de trabajo a esto es simplemente de lo peor e inaceptable. He estado esperando que mi marido vuelva a casa. No quería molestarle en el trabajo con esto hoy porque me había dicho que tenía una reunión importante con un cliente. De lo contrario, podría haberme puesto en contacto con él y contarle esto. Pero sinceramente esto es solo un drama insignificante y puedo lidiar con esto por mi cuenta y ya he hablado con mi hermana. Ella piensa que nuestros padres están actuando como locos ahora mismo. Probablemente no fueron capaces de tomar la falta de respeto y lo perdieron por completo y creo que eso es exactamente lo que ha pasado. Pero incluso entonces nada puede justificar este tipo de comportamiento. Ni siquiera le he contado a mi tío o a mi tía sobre esto porque estoy segura de que van a tener reacciones muy fuertes a esto y no quiero preocuparles con esto ahora mismo porque están bastante ocupados en el trabajo. Actualización 3. Así que han pasado un par de horas desde que publiqué mi última actualización. Ahora mismo es por la noche y todo el mundo está en mi casa. Mi tío y mi tía y mi hermana. Mi marido también ha vuelto a casa del trabajo y estamos intentando averiguar una forma de lidiar con esta situación. No quiero ir a un abogado como muchos de vosotros habéis sugerido. Realmente no tengo tiempo ni energía para presentar una petición y luego lidiar con eso. Simplemente no es necesario. Quiero lidiar con ello personalmente y mantener a los abogados fuera de esto el mayor tiempo posible. Por supuesto. Si se niegan a quitar esa publicación, entonces puede que tenga que ponerme en contacto con un abogado y presentar una demanda por difamación o lo que consideren apropiado. Pero hasta entonces vamos a hacer todo lo posible para que la quiten. Hasta ahora. Todo el mundo les ha enviado un mensaje de texto y les ha dicho que la quiten. Pero no les ha importado nada de eso. Ni siquiera han respondido a nuestros mensajes. Así que no sé qué están pensando. Tampoco se han molestado en borrar mi comentario. Así que al menos todo el mundo que vea la publicación conocerá la verdad y una cantidad significativa de personas han visto esa publicación. Está ganando mucha tracción por alguna razón y eso no es bueno para mí porque no salgo muy bien parada en esa publicación. No solo mis compañeros de trabajo que habían sido etiquetados vieron esa publicación, sino que también un par de mis conocidos la han visto y me están preguntando por ella. No sé cómo apareció en su feed. Probablemente porque también me habían etiquetado en la publicación. Pero he quitado esa etiqueta y todavía sigue apareciendo en los feeds de la gente. Me imaginé que debía de haber algún fallo en la aplicación. Pero simplemente no es bueno para mí. La gente me está preguntando por ello y ya estoy harta de responder a sus preguntas ya que pueden simplemente leer mi comentario y darlo por terminado. Pero por alguna razón sienten que necesitan ponerse en contacto conmigo personalmente y preguntarme por ello una y otra vez. Se está volviendo realmente molesto y solo quiero que esto se acabe sinceramente. Solo estoy cruzando los dedos para que no tenga que ser contactada por recursos humanos porque eso podría acarrearme problemas y realmente no quiero arruinar mi reputación en el trabajo por culpa de mis padres. Así que por ahora mi familia y yo seguimos intentando averiguar una forma de conseguir que la retiren. Pero no me están respondiendo. Mañana mi hermana me ha dicho que va a visitar a mis padres y les pedirá que la retiren en persona. Así que eso podría funcionar y si siguen negándose a hacerlo. No nos quedará otra opción que ir a por ellos con un abogado y realmente espero que no tenga que llegar a eso porque va a ser mucho trabajo para mí y ahora mismo solo quiero pasar tiempo con mi hijo. Para eso es mi baja por maternidad. De todas formas. No para lidiar con sus pequeñas tonterías estúpidas. Actualización 4. Hola. Así que mi hermana fue a visitar a mis padres hoy durante una hora. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero hace apenas media hora me dijo que había hablado con nuestros padres y me dijo que estaban muy molestos. Que es por lo que habían hecho esa publicación y habían etiquetado a mis compañeros de trabajo y mi suposición era correcta. Habían podido encontrar a mis compañeros de trabajo y sus cuentas de redes sociales acechándome online. Eso fue bastante espeluznante por su parte. Pero lo que sea. Esa es literalmente la menor de mis preocupaciones ahora mismo. De todas formas. Me dijo que había tenido una larga discusión con ellos y me dijeron que estarían encantados de quitar la publicación. Pero para eso tenía que disculparme con ellos primero. Al instante le dije a mi hermana que no iba a ser así para mí porque no hice nada malo y voy a mantenerme firme en eso y afortunadamente ella sabía que no iba a disculparme. Así que les había dicho a mis padres que no importaba lo que dijera.
Yo no iba a fingir que lo sentía por algo que ni siquiera hice mal. Podían simplemente ahorrar su tiempo y energía y quitar esa publicación porque de lo contrario planeaba ir a por ellos con un abogado y eso no sería muy bueno para ellos. Esa discusión duró casi una hora y al final decidieron que iban a quitar esa publicación y a acabar con ella. Pero también le han dicho a mi hermana que me diga que me están sacando de sus vidas y de la herencia también. Realmente no me importa nada de eso. Solo quiero que su publicación sea retirada. Pueden quedarse con su herencia para ellos. No tiene ninguna importancia para mí. Mi marido y yo lo estamos haciendo bastante bien en lo que respecta a nuestras carreras y sabemos que vamos a ser ricos e incluso si no lo somos. Estoy de acuerdo con eso. Al menos no tengo que depender de ellos para el dinero y mi hermana me dijo que les dijo lo mismo. Así que al menos están al tanto de mis sentimientos sobre esto de todas formas. Ahora que eso está solucionado. Voy a pasar el resto de mi tiempo de baja por maternidad con mi hijo y a aprovecharlo al máximo antes de tener que volver al trabajo. Muchas gracias por todo el apoyo que me habéis demostrado.